Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar con el posiblemente más completo comunicador social, periodista que tenga la República Dominicana en estos momentos. Vamos a hablar con el licenciado Juan Bolívar Díaz, quien siendo un acuciante, experimentado, polifacético y comprometido comunicador social, ya supera las 5 décadas laborando con el compromiso social que tiene. Ha estado y ha dirigido los medios en los 3 géneros. Estuvo en la radio en los años 70, cuando la radio representaba posiblemente el medio que más penetraba los hogares. Luego estuvo entonces en los medios de comunicación escritos, también dirigiéndolo, donde esos medios escritos tienen un impacto fuerte en la economía, la política, la sociedad dominicana. Y ahora está en la televisión. Es decir, ha sido exitoso en todos los ámbitos, con una formación desde la iglesia, formación periodística fuera del país y también con una vida ininterrumpida en favor del pueblo dominicano. Pues espere entonces en breve esta importantísima conversación con el licenciado Juan Bolívar Díaz. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5,000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación.
Tenemos el honor, como ya lo hemos anunciado, de tener la presencia aquí en Desafío del más completo comunicador social, periodista, una persona que ya con más de 5 décadas en el ejercicio ha logrado ser exitoso en lo que es la comunicación a través de la radio, en aquellos tiempos en que la radio penetraba prácticamente a todos los hogares dominicanos, luego en lo que es la comunicación escrita, en importantes medios de aquellos tiempos, como el periódico El Sol, fundador del Nuevo Diario, pero también en la televisión, ya en la última etapa, donde la televisión también, ya con los nuevos tiempos, ha sido un medio que penetra bastante. Tenemos una persona que, acuciante, vamos a decir en términos general, experimentado y comprometido, fundamentalmente comprometido con la sociedad. Por lo que he dicho, ya ustedes saben que se trata del licenciado Juan Bolívar Díaz. Buenos días, Juan Bolívar. Muchas gracias, senador, mucho gusto. Bueno, para mí es un honor porque dentro de mi conocimiento ya vamos cogiendo edad. No, y alguna vez... Creo que alguna vez las palomas tienen que tirarle... Así mismo, y creo que no hay una persona ya de esos tiempos y con esa experiencia tan polifacética de haber estado en todos los tipos de medios y comprometido, porque hay gente que ven hoy a Juan Bolívar que es acucioso, que discute, que dice esto, pero se olvidan que ese mismo Juan Bolívar era cuando se mataba gente también. Sí. Es decir, que es el mismo Juan Bolívar de esos tiempos. Pero yo quiero que hoy hablemos, para que estos jóvenes conozcan el Juan Bolívar Díaz de que no se conoce. ¿Cómo llega Juan Bolívar aquí? Porque estoy viendo y me extrañé que comenzaste en Loyola. ¿Cómo llega de allá de San Pedro, que hay aquí a la capital, a San Cristóbal? Bueno, yo llegué al Politécnico Loyola a estudiar ahí, nos mudamos a vivir a San Cristóbal y entonces conseguimos una plaza ahí. Durante 4 años yo estuve en el Politécnico Loyola. Fue fundamental el proceso del Loyola porque me dio a mí el instrumental, digamos, ideológico, ético, religioso que normó mi vida. Yo asimilé el cristianismo y lo cogí en serio, porque hay muchísima gente que se dicen cristiano o católico y nunca lo cogen en serio, pero yo lo cogí demasiado en serio desde muchacho. Y entonces me comprometí con los planteamientos de Jesucristo de que lo más importante es servir al prójimo y quererlo como a uno mismo, y tratarlo como uno quisiera que lo trataran a uno. Y desde entonces yo me sentí comprometido con eso. Me fui después al seminario queriendo ser sacerdote, en esa misma onda, pero eso nació en el Politécnico, sin duda. Y en el seminario, yo fracasé en el seminario porque yo llegué en el 61, poco después de la muerte. Yo llegué en septiembre y yo ya había sido antitrujillista desde los 13 o 14 años y estaba demasiado metido en las manifestaciones del 61, después del 5 de julio, y colgué en mi traje de protestante, de luchador antitrujillista, para irme al seminario, donde yo hace 2 o 3 años estaba por irme. Y por razón económica de mi familia no me había podido ir, pero entonces había puesto ese año y justamente matan a Trujillo y yo me meto en esas manifestaciones, pero en septiembre me voy para el seminario. Entonces yo llegué demasiado caliente al seminario. El seminario era conservador. Era muy conservador la iglesia. Y yo era un devoto del profesor Juan Bosch ya a final del 61. Y empecé a chocar. Vino el choque de Bosch con la iglesia en diciembre. Noviembre, diciembre de ese año, antes de las elecciones. Y yo me vi atrapado un poco por mi afición al boschismo. Y mi defensa de Bosch, porque yo decía que Bosch no era comunista y yo creo que nunca lo fue. Yo que era un muchacho, era el que tenía razón, no los curas que creían que Bosch era comunista. Pero bueno, yo duré de todas maneras hasta enero del 63 en el seminario. Al final me fui, no pude quedarme en el seminario. Y me fui a estudiar filosofía a la universidad pensando ser entonces maestro. Y pero di el salto después cuando descubrí que en la revolución que podía ser un periodista y que ahí que nace la idea del periodismo de la revolución. En la revolución me encontró dirigiendo un periódico de los jóvenes católicos que se llamó Diálogo, que lo hicimos como cada semana en la zona constitucionalista, impreso. Y ese periódico me encontró, yo había hecho muchos periódicos de dirigentes católicos, 64, 65, desde el 63.
Pero ese periódico y la revolución me demostraron lo que era el desafío de la comunicación. Y yo descubrí que podía ser ese sacerdocio que no fui y ese educador que yo quería ser, lo podía ejercer desde los medios. Y entonces me convertí en periodista. A partir de ahí me fui con una beca a estudiar a la Universidad Católica de la Ciudad de México, que se llama la Universidad Iberoamericana. Después pasé a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que también era de origen católico, y era la más antigua escuela de periodismo de México, y una de las más viejas de América Latina. Y entonces vine aquí graduado ya, yo vine en diciembre del 67, para empezar en Formalmente ahí diría yo que, de término formal, vamos a decir, es el arranque como periodista, aunque ya el 65. Sí, ya yo había hecho algo como eso, en el periódico Diálogo, que se llamó. Pero en mi carrera como profesional, también habría que inscribir que yo trabajé en México los 2 años y medio. Allá mismo. Que tuve yo he calculado 52 años, digo yo, algo así. No, yo trabajé en periodismo en México, de eso yo viví, porque yo no tenía a quien me mandara un peso. Y yo no tenía la beca que me dieron, por eso me tuve que transferir. Y los otros hermanos entonces, como Arimendi, que digo yo que es un extraordinario profesional, ¿se quedaron aquí? Sí, Arimendi estudió aquí, se quedó viviendo aquí. Hizo después alguna especialidad en seguridad social en el exterior. ¿Qué ha seguido así? Pues hace como 1 año y medio lo tuvimos en el Senado hablando de seguridad social. La vida entera se la pasó. Él fue consultor internacional, todavía hace consultoría. Ya no tanta como en esos años de los 80 y 90 que él estuvo viviendo fuera, en América Central, hizo consultoría en Bolivia sobre seguridad social. Que él lleva, el Santana de él siempre se destaca mucho. Arimendi Díaz Santana, todo el mundo dice. Entonces la gente dice Juan Bolívar Díaz, se cree que el Díaz. En él el Santana siempre se resalta. Sí, porque mi nombre es muy largo y a mí me sellaron con Juan Bolívar. Entonces, Díaz Santana era demasiado largo y yo dejé el segundo apellido. El segundo apellido ahí. Entonces, pero cuando viene entonces ya en el 67 para acá, ¿qué hace Juan Bolívar? Bueno, yo empecé trabajando en la radio y caí director de informaciones de Radio HN, que era la división de Radio Reintel, y tenía ya un noticiario grande que tenía 18 emisoras a nivel nacional. Se llamaba Radio Noticias y era un noticiario de primera. Yo caí de director. Pero todavía en los 80 estaba ahí en Reintel el noticiario. Sí. Y después yo pasé por los principales programas de noticias de la época. Yo fui director de Notitiempo. Me tocó introducir las unidades móviles en Radio Cristal, cuando aquello de la noticia viva, que usamos la primera vez que se usó unidad móvil en las transmisiones de radio. Usamos los teléfonos también por primera vez para transmisión en la calle. ¿Ya en esos tiempos? En el 69-70. Y finalmente... ¿Y en Popular también no tuvo? Estuve después... No, pero ya eso fue en los 76. Cuando ya ahora, la radio era lo que en ese momento lo que más llegaba a los hogares, digo yo. Así es, cuando yo era director de Notitiempo era una institución nacional. Y en Radio Cristal la unidad móvil colocó en competencia con Notitiempo rápidamente esa emisora. Yo recuerdo, Juan Bolívar, que en Elías Piña habían 2 televisores nada más. 3. Una en la Glorieta, uno que tiene la señora, y de la Fortaleza. En el 70 por ahí. Es decir, que la radio era... Era la radio la que dominaba en el escenario nacional. La época de Jorge Guarachita. Y los periódicos, eran 3 periódicos que circulaban con poca circulación. La gente no leía muchos periódicos. Era la radio el vehículo de información, la televisión todavía era un coto bastante cerrado. Era Radio Televisión Dominicana y Reintel nada más, y había bastante control político. Después surgió en los 68, por ahí creo que salió Color Visión, un tercer canal, pero no era ni sombra lo que hoy día la televisión en términos de impacto informativo y de opinión. Juan Bolívar, eso del 65, ¿cómo...? Tenía la revista Diálogo, pero ¿qué cosas hay ahí que inspiraron un poquito más? Porque la comunicación real es algo que se emite buscando, digo yo, al final resultados positivos para la población. En el 65. Bueno, a mí me impactó mucho la revolución del 65 porque yo vivía cerca del Puente Duarte en el momento en que estalló la revolución.
Yo era, en ese momento, yo era presidente nacional de la Legión de María, que era una organización parroquial a nivel nacional. No Hijas de María, sino Legión de María. Legión de María. Y además yo era el coordinador nacional de las organizaciones de la Acción Católica, de las organizaciones juveniles, que incluía la Juventud Obrera Católica, la Juventud Estudiantil Católica, el movimiento estudiantil dominicano que era en la universidad, y Legión de María y otras organizaciones. Yo era el coordinador cuando estalló la revolución. Juan Bolívar, en esos tiempos, estamos hablando, son unos tiempos, bueno, ahí vino ya después la toma de posesión de Balaguer, y vinieron 12 años traumáticos, diría yo. Yo veo ahí que tú estuviste en última hora, en los mismos tiempos de Goyito, Gregorio García Castro, ¿qué experiencia se puede decir de que? Bueno, yo antes de llegar a última hora, yo pasé por los traumas del 70, que fue cuando me pusieron la bomba en el auto. Yo quiero más tarde poner ahí el audio, porque el audio del 68, lo vamos a ver en el próximo segmento, ese audio del 68, que los jóvenes vean, porque a veces hay que tener valor para lo que uno cree. Y eso es lo que yo vi en Juan Bolívar ahí, porque era un momento que por menos cosas mataban. Sí. Y entonces, fue la entrevista con Joaquín Balaguer, que fue en vivo, porque era una entrevista colectiva, en vivo. Pero vamos a hablar de ella, entonces mismo al final lo de... ese día era una entrevista internacional. Sí, era el segundo aniversario del gobierno, enero, era julio del 68. Yo tenía nada más, yo había ingresado a trabajar en enero del 68, yo tenía 6 meses trabajando en el periodismo. Y me invitaron a esa rueda de prensa conmemorativa del segundo aniversario de Balaguer, porque yo era el director, y me invitaron por eso. Jovencito estaba Juan Bolívar y Balaguer también, Balaguer se le vino en la 23 años yo 23 tenía. años. Entonces yo le hice una pregunta al presidente Balaguer, que él se molestó y perdió un poco el control desde el principio, porque yo le planteé que estábamos a la mitad de su periodo de gobierno y que no había que él había ganado las elecciones sobre 2 promesas fundamentales, que él era el candidato de la paz y que iba a bajar el costo de la vida. Entonces yo le dije, al llegar a la mitad del periodo parece que no va a conseguir usted todavía ninguno de los 2 objetivos, porque aquí sigue la confrontación al punto de que hay muertes, matan civiles y militares de diversas ideologías con mucha frecuencia. Y entonces, y por otro lado, en vez de bajar el costo de la vida, ha subido mucho. ¿Usted cree que podrá conseguir esos objetivos en los 2 años que le quedan? Esa fue la pregunta, y más o menos con esas mismas palabras. Él se molestó y pegó un golpe bueno, incluso se le olvidó una parte de la pregunta. No, él empezó perdido, él se molestó porque él iba... Esa es la pregunta más que todo cacciosa. El problema es que él iba muy suave, porque la mayoría de los invitados eran extranjeros que invitó el gobierno. Como la señora, la joven que y le hacían preguntas muy complacientes y él estaba sonreído. Cuando se tropezó con esa pregunta, él como que aterrizó a la realidad, y cuando me miró, se dio cuenta que primero él no me conocía, como no me conocía nadie, porque yo acababa de venir de México, 2 años y pico fuera, de ahí me había ido de muchacho, no era periodista. Entonces, y él parece que pensó, ¿y este carajito de dónde ha salido con esta vaina? Y él intentó aplastarme haciendo todos esos gestos, pero entonces se fue y se perdió, porque él empezó a hablar de las fuerzas incontrolables, de lo que la víctima eran los malos militares y los policías, qué cosas. Y dijo muchísimas cosas. Y de la sequía. No, eso fue después, porque la segunda parte ahí. Cuando él se calma, el moderador pretendió darle la palabra a otro, y yo dije, un momentito, es que el presidente no ha respondido a mi pregunta. Y entonces él, ¿cuál? Y le volví y le repetí la pregunta. Si usted cree que podrá controlar esta situación. Y entonces volvió otra arenga. Entonces él me incriminaba, él me decía que le dijera cuáles eran esas víctimas que yo me refería. Dígamela. A la prensa internacional, dígalo. Dígaselo aquí a la prensa internacional. Entonces, él me agarró con una debilidad. Yo había estado 2 años y pico fuera. Yo no dominaba los nombres desde esos años. Pero yo me di cuenta que entonces yo me salí bien. Porque yo le dije, presidente, pero se publican en los periódicos y en la radio todos los días. O sea, ¿qué usted quiere? ¿Que le dé unos nombres? Sí se publican. Y entonces,
vuelve el moderador a decir que la siguiente pregunta, y yo volví y me paré y le dije, pero que todavía falta una parte de mi pregunta. Sí. Entonces, ¿y cuál? Digo, la del costo de la vida. Y ahí es que él dice la frase, de la sequía, ¿quiere usted que yo haga llover por decreto? Sí. Y empezó y le echó la culpa a la sequía del encarecimiento del costo de la vida. Y ahí él más o menos salió. Ese video completo no aparece, no sé, nada más en trozo. No, porque lo que está en YouTube, que está puesto, que mucha gente ha visto, está sacado del video que hizo René Fortunato, La violencia del poder, que abarca los 12 años. Sí. Y él sintetizó. Ese poquito. Ahí no está completo el incidente. Ahí hay una buena parte, pero no está completo. Pero Juan Bolívar, vamos a hacer entonces ahora, como vamos a una pausa, vamos a dejarlo con ese trozo. Son 2 minutos y algo que está en YouTube. Estamos hablando del año 1968, momentos difíciles. No sé qué pensaría Juan Bolívar cuando terminó la pregunta, si le tocaba a él entonces que lo mataran, no sabía nada. No. Nunca tenía temor a la muerte. Incluso cuando terminó, varios de los periodistas extranjeros se sintieron preocupados porque el presidente en algún momento me dijo que si yo acusaba a las Fuerzas Armadas de esos crímenes. Y entonces algunos se acercaron a mí a preguntarme si querían que me acompañara. Y yo le dije que no, los muchachos de la época del post-trujillismo éramos guapísimos. Sí. Y yo andaba a pie, porque yo no tenía auto, yo acababa de empezar en el periodismo. Sí. Y yo iba a caminar a pie saliendo del palacio. Sí. Porque además yo vivía del otro lado, en la Abreu, a una cuadra del palacio. En la Abreu. A una cuadra del palacio. Pero yo salía por el otro lado, no se salía por detrás, sino por el frente del palacio. Y le iba a dar la vuelta a la cuadra entera, que era medio oscuro. Sí. Pero yo sabía que no me iba a pasar nada en ese momento, acabando de salir del palacio y de una confrontación pública con el presidente, nadie me iba a poner la mano. El problema mío no era ahí, vino después el problema. Bueno, pues vamos entonces a una pausa comercial y lo dejamos con el trozo que está en YouTube de ese intercambio, vamos a decir así, entre el joven periodista de la radio, Juan Bolívar Díaz, y el expresidente Joaquín Balaguer. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus 2 principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Tiene la palabra otra vez el compañero, el periodista Juan Bolívar Díaz. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de esos crímenes. Claro que es una acusación. Yo he preguntado si usted considera que no ha logrado todavía ese clima de paz que usted había dicho, porque hay terrorismo, incluso dije militar. Yo no estoy acusando si el terrorismo lo practica uno u otro sector. Le estamos preguntando a usted ahora si usted considera que esos hechos, yo no sé quién lo promueve, eso no es labor mía decirlo. Yo estoy preguntando si usted considera que esos hechos han perturbado, han impedido que usted cumpla su promesa, nada más. Tiene la palabra, señor presidente. Yo creo que no lo han perturbado, porque la promesa ha sido cumplida. El país goza hoy de mayor tranquilidad que lo que gozaba hace algún tiempo, hace 2 años, antes de que el gobierno tomara posesión.
Yo creo que la República Dominicana tiene hoy mayor tranquilidad, disfruta de un clima de mayor tranquilidad que cualquier otro país latinoamericano. Seguimos aquí con el experimentado comunicador social, periodista, hombre comprometido con la sociedad, Juan Bolívar Díaz. Entonces, Juan Bolívar, después de eso del 68, la prensa recoge entonces que como en el 70 hubo un atentado realmente con una bomba. Sí, me volaron el auto una madrugada. Yo digo, siempre desde el primer momento dije que no me quisieron matar. Yo me di cuenta que era una intimidación. Sí. Porque yo paraba mi auto, no tan tarde, porque uno no andaba muy tarde, sí, pero a las 11, 11:30 de la noche, en esa zona donde yo vivía, era una callecita oscura. Sí. Y mataban al mediodía, sí, en cualquier avenida. Entonces sí, yo dije, si me hubieran querido matar, me matan. Porque toda la noche yo paraba el carro, sí, ahí en la calle, en la acera. Sí. Yo no tenía garaje dentro de mi casa. Sí. Y llegaba ahí. Si me hubieran querido matar, me esperan ahí, me dan mismo, sí, 4 balazos y se van tranquilos, pues sí, no hay problema. Y como explotó a las 4 de la mañana el auto, yo dije, pero esto fue una bomba para intimidar. Sí, sí. Y por eso yo resistí, me quedé. ¿No hubo investigación de la autoridad? Bueno, yo todavía estoy esperando que la policía vaya a ver por qué se destruyó ese auto. En el 70. Nunca llegó la policía a ver. ¿Eso fue antes de las elecciones o posterior? Fue antes, fue en marzo el 19 de marzo, la madrugada del 19 de marzo del 70. Bueno, después, a fines del año sí yo tuve problemas serios, sí, cuando ya yo recibo información de que me iban a matar al otro día y me lo dio una persona que estaba involucrada en el asunto. Sí, sí. De manera que... Porque en realidad, si uno ve la época, Juan Bolívar, y ve lo que pasó, en realidad era un sobreviviente, porque sí, tenemos el caso de Orlando Martínez, que yo llegué a verlo, a pesar, porque él vivió un tiempecito en Elías Piña, era de La Mata. Sí, de La Mata de Falcón. Su papá fue como especie de jefe de impuestos sobre la renta en Elías Piña, allá, el papá de Orlando Martínez. Y también lo de Goyito. Me gustaría, como cuando mataban a Goyito estaban en el mismo medio, que nos hable un poquito de Goyito. La muerte de Goyito me tocó muy cerca a mí, por muchas razones. Primero porque yo llegué, después de lo del 70, el segundo incidente, yo me fui del país, me volví a México, sí, a finales del 70. Y pasé un año, de ahí pasé a Washington, donde yo trabajé en la Conferencia Católica de los Estados Unidos, en el departamento de prensa. Sí, sí. Vine en el 71, a finales del 71, y me inserto en última hora, a principio del 72. Y Goyito siempre me protegió muchísimo, porque como yo había tenido esos problemas, él siempre me veía, y yo tenía ese sello antibalaguerista. Sí. Él me veía como un eslabón débil y él me protegía mucho. Por ejemplo, había trabajo que él me decía, vamos a publicarlo, pero no le vamos a poner tu nombre, para economizarme animadversiones. Y entonces siempre él y yo tuvimos una relación muy... Él era una persona más conservadora. Y con amistades con sectores, con Luis Balaguer. Exacto, y yo era una persona que era tildado de izquierda, aunque yo lo que era un dirigente católico fui siempre, todos esos años. Pero yo me moví en la izquierda, mis amigos, mi hermano Arimendi era militante de la izquierda, fue dirigente de la Federación de Estudiantes y todo, compañero de Amin Abel, y yo fui amigo de Amin y de muchos de esos muchachos que mataron, de Otto Morales, después de Maximiliano Gómez. En el periodismo me vinculé a la defensa de los derechos de toda esa juventud perseguida. Y por lo tanto yo me moví en esos ambientes, yo no podía decir que yo era un extraterrestre, pero entendía que me vincularan a la izquierda, porque yo estaba vinculado, como me vinculaban al PRD, yo estaba vinculado al PRD, pero lo que yo fui más bien era social cristiano. Yo estuve más vinculado al Partido Social Cristiano que al PRD. Me dijo que Juan Bolívar fue social cristiano, me dijo. Y después los Corecatos, los Comités Revolucionarios Camilo Torres, que fue un desprendimiento cristiano. Bueno, por la última parte que yo tuve fue en el bloque socialista, fue la unión de 3 partidos en los cuales estaban los Corecatos. Yo te voy a decir, yo nunca fui un militante. Quiero decir vinculado, que eran los grupos políticos que yo más cerca tuve,
fue del Partido Revolucionario Social Cristiano y de los Corecatos. Porque yo nunca tuve vínculo, por ejemplo, con el PRD, que la gente cree que yo fui PRDista. Uno coincidía en defender al PRD como defendíamos al MPD, o al 14 de junio, o a los de Corecato, o a los... a cualquiera. Nosotros defendíamos los periodistas, todo lo que de alguna Eso me decía mi manera Julio de Peña Bardé, que fue mi gran amigo, que a él lo confundían como que era PRDista. Julito era del MPD y después, lo que pasa es que como coincidía... ¿Julito de Peña? Sí. Claro, era de la izquierda. Ese fue el que me metió a mí a la izquierda. Entonces él coincidía en la lucha, pero nunca lo fue. Es que nos confundíamos todos. Los socialcristianos fueron aliados del PRD en la Revolución Constitucionalista. Antes de la Revolución y en la Revolución. El Partido Social Cristiano postuló a Juan Bosch en el 66, junto con el PRD. Y tuvo vinculado al PRD todavía en el 74, cuando se formó el Acuerdo de Santiago. Fue PRD, Social Cristiano, MPD y PQD. Mira qué mezcla fue. El que trató en la Revolución en contra de Juan Bosch. Y, entonces, mira, y el MPD, Social Cristiano, MPD, PRD y Huesi. La coyuntura que lo dice todo. Lo juntó en el 74. Sí, esa es la coyuntura. Entonces, el día que matan a Goyito, ¿ustedes se vieron ese día? No, yo estaba en la redacción cuando yo me fui alrededor de las 8 de la noche. Yo lo dejé a él. Quedaban él y César Medina, que trabajaba ya también César Medina, quedaban en la redacción. Como el periódico era vespertino, en la noche uno se iba temprano de la noche y se cerraba el local. De manera que ya a veces a las 7 de la noche nos íbamos todos. Pero esa noche se quedaron César Medina y Goyito García Castro. Después se fue César, por lo que yo sé, y se quedó Goyito solo al final. Y ahí es que se produce una llamada y Goyito sale hacia el vehículo. Nosotros llegamos a la conclusión de que se produjo una llamada a él para que él se fuera. Porque él dejó todo, él no se iba. Ah, él salió para volver. Sí, porque él dejó el saco sobre el espaldar de sus asientos. Dejó un bolígrafo que él tenía enchapado en oro, lo dejó en el escritorio y dejó la puerta abierta. Porque ya era el último en la redacción y el último que salía ponía el seguro en la puerta. Pero además recibimos el testimonio cuando nos pusimos a investigar de un policía del Listín Diario que estaba en la acera del frente, no frente a frente, pero cerca de los frentes. Y él dijo que Goyito pasó y le dijo, échame un ojo ahí que yo vuelvo. A la puerta. Salió a ver a alguien. Él dejó la puerta abierta porque él iba a la esquina para volver. Y no volvió. Porque somos tan cerca del listín ahí de última hora. La conclusión de nosotros fue que él recibió una llamada y acudió. Pero además estaba derivada la conclusión a una experiencia personal mía. Es que a mí me habían hecho esa llamada también en días anteriores. Pero a mí, por alguna razón, yo no me moví. A mí me llamaron a la medianoche, un día a las 12 de la noche, punto. Y una muchacha, una señora joven, para ponerme conversación. Yo había sido un militante católico de joven, yo era una persona que tenía una vida muy controlada. Yo no era fácil que una muchacha me va a engañar. Se lo iba a llevar. No. Entonces ella trató, pero ella además se pasó por amiga de mi mamá, hablaba de doña Juanita por el nombre familiar. Estaba preparada para eso. Y me puso conversación a las 12 de la noche cuando yo levanté el teléfono. Finalmente ella me dijo que quería hablar con doña Juanita, ella sabiendo a esa hora que mamá iba a estar, no iba a estar buscando a mamá, yo podía estar ahí leyendo, como en efecto yo estaba hasta las 12 de la noche y más. Pero yo le dije, bueno, mamá, hace rato que está durmiendo, usted tiene mucho apuro en hablar con ella. No, pero mira, todavía le digo, puede ser mañana temprano, ella se levanta muy temprano. Esa conversación que ella me había puesto de confianza. Era para tomar confianza. Entonces llega un momento en que me dice, no, yo lo que quería decirle a doña Juanita que le dejaron un paquete ahí en la galería. Y entonces yo me sacudo y digo, ¿cómo? Que le dejaron un paquete a mamá en la galería. Digo, pero dígame una cosa, ¿quién es que habla? Porque al fin de cuentas yo no sabía quién era que hablaba. Ella no se había identificado, una amiga de doña Juanita. Digo, ¿quién es que habla? Me dice, no, es la vecina. Digo, ¿pero cuál de la vecina? Y entonces cerró el teléfono. Ahí se vio atrapada, no tenía respuesta ahí. Cerró el teléfono. Por supuesto que yo no salía a ver si había un paquete ahí.
Era de una sola planta, la casa, y tenía una galería, pero daba la misma acera, la galería. ¿Cómo va a salir a esa hora para la galería? A esa hora, mamá, a esa hora, de ningún paquete. Yo no salí a averiguar si había paquete, ni al otro día hubo ningún paquete, ni nadie le dijo nunca a mamá que le dejó un paquete ahí. Entonces yo llegué a última hora, esa mañana, entrábamos a las 7 a la última hora, porque había que trabajar temprano, para que a las 11:30 se cerraba el periódico. Y yo llego y al primero que le cuento a Goyito, y Goyito que me dice, te salvaste de un pelo, querían que tú salieras para la galería, eso era, te estaban acechando. Lo mismo que le hicieron a él. Eso me dijo Goyito. Y los otros que oyeron la historia se quedaron muy preocupados. Pero ven acá, ¿y el paquete no estaba ahí esta mañana? Digo, no, ahí no había ningún paquete. Yo me levanté con mucho cuidado y miré de reojo a ver si había gente, no había nadie, y salí, pero ahí no había ningún paquete. Eso pasó con Orlando Martínez, Orlando lo llamaron también. Era el modo. El modus operandi. Lo cierto es que Goyito, la única explicación fue que alguien lo llamó. Por alguna razón, él fue hacia su automóvil. O le dijeron que le iban a entregar algo en el auto, que para que enviara el auto, o lo que fuera, porque a otra tesis era que si le dijeron que estaban robándole el auto o algo. Porque él le hubiera dicho al policía. Y el policía, él le dijo, no, muy tranquilamente. Me dijo, échamele un ojo a la puerta que yo vuelvo. Fue alguien de confianza. De confianza, o alguien, si no de confianza, que le Porque con Orlando Martínez se habla que alguien de confianza lo llamó. Sí. Se ha hablado. Hay alguna gente que dice que fue César Medina y eso es injusto. Yo tengo he tenido, y él se convirtió en un detractor mío gratuito. Pero yo nunca he dicho eso, ni he creído esa versión. La convicción general es que Goyito fue asesinado por gente del grupo que encabezaba Pérez y Pérez. Y la razón es que él había sido muy crítico de Pérez y Pérez. No es la entrevista del guerrillero sin montaña, como creen algunas personas, que se publicó 15 días o 20 antes de la muerte de Goyito, que fue una entrevista que yo hice. A Toribio Peña Jaques, el guerrillero que en el desembarco vino a la ciudad. Hay gente que cree que fue eso lo que determinó. Porque no tenía la firma tuya. Incluso hay un hijo de Goyito que insiste en creer eso. No, porque los aparatos de seguridad supieron desde el primer momento quién hizo la entrevista. Eso no. A mí me consta que lo supieron, porque me lo hicieron saber. Y además porque me allanaron la casa 2 o 3 veces en esa semana. Y la allanaban cuando yo no estaba. No, era de que buscándome a mí. Pero Toribio estaba clandestino. Pero era intimidando lo que estaban, porque yo salía de mi casa al periódico, yo no andaba de noche en esa época. Es más, yo tenía una novia que me iba a recoger al periódico. Cuando yo dejé a Goyito, yo me fui con mi novia para mi casa. No era ni siquiera para la casa de ella, yo me fui con ella a mi casa, y ella se quedaba en mi casa, cenábamos, y ella se iba después. Así era que yo vivía en esos tiempos. Y era porque teníamos amenazas, y amenazas de muerte. Entonces, yo creo que Goyito no fue por eso. ¿Alguien lo llamó? Es porque él y yo hice un estudio de su columna del último mes y encontré como 7 o 8 columnas muy críticas del grupo Pérez y Pérez en ese mes. Y además una donde él increpaba a Balaguer por la situación de violencia y terrorismo que había habido contra los opositores en esos últimos tiempos. Una de ellas, pero la misma semana que lo mataron. Es decir, yo digo que decir que a Goyito lo mataron por una entrevista que yo hice es quitarle el mérito que él tuvo, porque él era un periodista crítico. Y él estaba orgulloso de ser lo que era. Y se decía que era amigo de Balaguer. Y él murió por lo que él era como periodista, no por la entrevista que Juan Bolívar publicó o hizo, que además no la publiqué yo, porque yo no era el director del periódico. Él era el jefe de redacción, pero había un director que, por cierto, él no tuvo nada que ver con la entrevista, porque fue el director del periódico, que era Virgilio Alcántara, quien manejó junto conmigo y con Aníbal de Castro esa entrevista. De manera que ni siquiera Goyito pasó por sus manos la entrevista, el texto, que fue un texto de varias páginas, que se publicó en última hora un sábado, 2 o 3 semanas antes de la muerte de Goyito. Y Orlando, ¿ustedes llegan a tener a conocerse? Oh, claro que sí, Orlando Martínez, yo conozco y traté a su familia, y sus padres y su madre hasta su muerte. Ellos me querían muchísimo. La mamá decía que yo era como Orlando para ella en el periodismo. Toda la vida fuimos muy amigos. Y ese fue... Bueno, él te iba a llevar un año, tenían casi la misma edad.
Sí, un año. y él además me tocó también de cerca porque él lo mataron frente a donde yo vivía. Yo vivía en ese edificio justo, frente a la UAS, en la José Contreras, en el edificio que está de costado hacia la calle. José Contreras, sí. No frente a frente, pero unos metros del frente, de donde mataron a Goyito. Y yo estaba en mi casa en el momento en que lo mataron. No me di cuenta. Yo escuché los 2 disparos, 3. Pero yo nunca imaginaste que iba a ser eso. Era para el lado de la universidad, era frente a la UAS, que yo vivía en la José Contreras. Y era como un tiro. Y yo le pregunté, me iban a poner la cena, porque yo iba para el sindicato de periodistas a una reunión, y yo estaba cenando temprano, a las 7:30 por ahí. Y la trabajadora de mi casa, yo le dije, sonaron unos tiros por ahí, porque fue para el lado de la cocina que yo oí los disparos. Y ella me dijo, sí, eso fue por ahí por la UAS. Y que sonaran unos tiros por la UAS, como que no llamaba tanto la atención. Yo cogí mi auto y le pasé por el lado a Yael muerto ahí. Sin saber. Pero sin saberlo. ¿Ya había mucha gente ahí? No había nadie todavía. Yo sé que le pasé porque yo después dije... una época de poca gente también. Que había, no me di cuenta que él ya lo habían herido, ya estaba ahí. Porque cuando él suena los disparos, yo estoy terminando de cenar, yo termino y cojo mi auto, bueno, 2 disparos que sonaron por la UAS, y yo me fui en mi carro hacia el sindicato de periodistas, entonces le tuve que pasar al lado al carro, de donde estaba Orlando muerto. Entonces también eso, no solo un compañero, un periodista del valor de él, sino un amigo, y además, que lo mataron al frente de mi casa, me dolió tanto todo eso. No, causó un impacto eso, Orlando. Yo estaba estudiando en esa época con los salesianos, agronomía, en el 75. En el 76 yo hice un artículo, yo hice una carta, y la mandé a la revista Ahora. Y Rafael Molina, que ahora acaba de fallecer, me la publicó como artículo y por poco me votan los salesianos, porque yo acusaba a los guardias, las cosas. Pero la vida tiene muchas ironías y secretos. Tú sabes que yo salía a caminar de tardecita por ahí, por esa zona de la UAS, y esa tardecita yo iba a salir, pero me retrasé, y en un momento, yo salí incluso con mi esposa a caminar, y en un momento determinado yo le dije, mira, ya pronto va a ser de noche, y lo que yo no hacía era caminar de noche por ahí, ni por ningún lado. Y entonces yo le dije, mira, ya no hay tiempo para caminar, porque en media hora se va a empezar a oscurecer. Y no salí. Y tenía lo del sindicato también. No, pero que además yo hubiera podido andar por ahí. En ese momento, la cosa es la vida. La vida es ahí. Bueno, vamos a una pausa para continuar conversando aquí con el licenciado Juan Bolívar Díaz. Como ustedes ven, hay una experiencia, una vida larga de servicio, y servicio no en la comodidad que hoy podemos tener todos nosotros, sino con la acechanza, los problemas del país y la poca libertad muchas veces para ejercer ese compromiso con el pueblo. Continuamos ahora con Juan Bolívar Díaz. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país.
Continuamos aquí en Desafío para Telemicro Internacional y Digital 15, conversando con lo que yo he dicho, que es el comunicador, el periodista más completo y quizá, sin lugar a duda, de los que están vivos, el más acucioso, experimentado y que siempre tiene un compromiso con la sociedad dominicana, que lo ha ejercido en los momentos de grandes dificultades, en los momentos que se ha podido ejercer con facilidad, pero siempre ha tenido ese norte. Hemos visto nosotros, y yo como también formado por la iglesia, de que esa formación inicial, ese compromiso de la iglesia católica, ese compromiso que vi que desde la primaria estaba en Loyola en San Cristóbal, posiblemente marcó la personalidad de Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar, te ha tocado conocer todos los presidentes, bueno, desde el mismo Trujillo hasta ahora. ¿Cómo califica? Hay gente que cree, Adriano que es amigo de Balaguer y es del gobierno, no va, pero hay que hablar de todo, esto es un programa independiente. Sí. ¿Cómo califica, cómo ha visto cuál ha sido el presidente de una gestión más estable desde Trujillo para acá? Bueno, fíjate, yo pienso que la población dominicana tiene como emblema a Antonio Guzmán por el valor con que enfrentó los cambios políticos y militares y policiales después de los 12 años de Balaguer. Y además porque hizo un gobierno que muchas cosas, fue un gobierno que instauró la democracia, fue la transición a la democracia, por muchas razones. Fue un gobierno muy valorado. Cuando la gente le pregunta, el que más apoyo recibe Antonio Guzmán en las encuestas. Yo he tenido vínculos con todos los presidentes después de Balaguer. Balaguer 2 o 3 veces nos juntamos, nos vimos después. La última vez fue aquí en Telentillas, una noche que puso en circulación un libro. Y él siempre me trató después con mucho respeto, pero yo fui un crítico. Te ganaste. Bueno, que Juan Bolívar ha sido crítico de todos los gobiernos, porque la cosa mala en el gobierno en ejercicio la dice, y la gente se recuerda en el momento. Mira lo que Juan Bolívar está diciendo ahora, pero no chequean qué dijo cuando el reformismo, cuando el PRDismo. No, de hecho yo empecé a tener dificultades con el grupo de Antonio Guzmán cuando empezaron a hablar de reelección. Y yo era un antireeleccionista convencido, como lo sigo siendo. Creo que en el país necesita unos cuantos años sin reelección para ver si se institucionaliza un poco más. Yo creo que la reelección ha sido dañina en la historia de la República Dominicana. Pero yo, cuando empezaron a hablar en el gobierno de Antonio Guzmán, yo dirigí el diario El Sol, y yo empecé a ser crítico de eso. Y ellos se distanciaron de mí. Igual pasó con... Ahora, el Sol era, yo que tuve la dicha, vamos a decir así, de que salí, comenzando mi actividad gremial, salía mucho en El Sol. Y ahí fue que mis amigos de Nelson Rodríguez, que estaba bregando con el sindicato y cosas, debo decir que El Sol era un medio, penetraba... Bueno, El Sol era el segundo diario de circulación nacional. Y después de eso, competía con el Listín durante cuando en términos de tirada. Y cuando en el 81 se fundaste el Nuevo Diario, que, bueno, un medio importante hoy, pero en términos escritos, llegaba hasta la Mate Farfán. No, porque el Nuevo Diario fue un experimento profesional muy interesante para nosotros, el grupo periodista que lo creamos. Fue un periódico que en los primeros 2 o 3 años, yo me fui al tercer año porque lo declaré insostenible financieramente y yo no quería depender del gobierno, como algunos proponían una alianza con el gobierno, que la hicieron cuando yo me fui para sobrevivir. Pero yo dije que yo no dirigí un periódico. Yo de la época, yo escribí artículos cuando tenía Barba Negra, bueno, tú me publicabas artículos, luego cuando llegó Nelson Marte, yo vi que llegó la relación con Michelén, esos grupos. Yo la vi, yo la parpé en el periódico. Sí, porque ellos de alguna manera quisieron salvar financieramente el proyecto. Yo lo declaré inviable porque nosotros tuvimos la objeción también de lo que entonces era la dirección del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, porque en el Nuevo Diario la época de Payo Ginebra hicimos muchas campañas sobre la evasión fiscal, sobre los contrabandos empresariales, sobre el no cumplimiento de la ley de incentivos que declaraban que iban a invertir 10 millones de pesos y los contaban del impuesto sobre la renta y luego no lo invertían. Todo eso nosotros hicimos muchas investigaciones que evidenciamos todo eso y los empresarios nos declararon un periódico enemigo del empresariado. Entonces nosotros nos vimos sin publicidad privada y el gobierno de Jorge Blanco trató de torsionarnos un poco, algunos funcionarios. Y yo me negué
yo sentí después la mano de los Michelin y compañía. Después de la salida tuya de ahí vi yo como esa penetración de esos sectores que estaban ahí. Porque esa es una propuesta que se me planteó a mí, de que hiciéramos una alianza con el gobierno para sobrevivir como periódico, y yo preferí renunciar e irme. Y yo dejé el periódico, yo dije que yo no, y dejé mis acciones, porque éramos nosotros mismos los accionistas, cada uno de los periodistas pusimos pequeños ahorros. Luis Miniel, yo recuerdo todo el grupo de periodistas. Quiterio Cedeño estaba ahí. Esa fue una experiencia bellísima, porque nosotros sacamos un diario con un capital de que no llegaba más que 18,000 pesos cuando lo sacamos. Eso es el periódico más barato que se ha publicado en el mundo, un diario. Gracias a que nos aliamos con Miguel Coco, que tenía una imprenta allá en la José Contreras. Yo recuerdo ahí, y esa imprenta nos permitía imprimir un diario de pocas páginas, 32 páginas eran. No, pero lo importante a veces era para tirar más había que yo recuerdo una columna que tenía Colombo, pequeñita, pero era condensada en esa que salía. No, Colombo escribía mucha gente. Había llegado de México ahí. Pero fue la época en que nació también Eloy, que recuerdo que Corripio dijo que él no, los 2 primeros años económicamente tenía que sustentarlo de otras empresas, sustentarlo hoy en el 81. No, el Nuevo Diario hubo un momento en que más o menos cubría sus gastos con precariedad, pero siempre fue deficitario, y nosotros no queríamos grandes capitalistas. Hubo gente que hizo pequeñas inversiones, y algunos quisieron hacer grandes inversiones, y nosotros le decíamos que no, porque nosotros queríamos preservar, que no pasara a ser dueño, una persona dueño del periódico. Y eso mismo, hicimos unos estatutos que me lo hizo el difunto Yotin Curi, que éramos muy amigos, y me hizo unos estatutos donde habían tantos amarres para que nadie nos quitara la propiedad del periódico, que quedamos nosotros presos de esos amarres. Y en un momento determinado ya no había alternativa, o le entregábamos eso, lo vendíamos a un capitalista, o se lo vendíamos al gobierno. Y yo y el grupo queríamos mantener el periódico, y lo que hubo la tendencia era que preferiblemente era aliarse con el gobierno y mantener el control del periódico, y eso fue lo que hicieron después que yo me fui. Juan Bolívar, yo no lo critiqué por eso, yo entendí, yo decía que no tenía perspectiva, y yo le dije, pero si ustedes quieren seguir, yo no voy a cerrar el periódico, si ustedes quieren seguir, sigan ustedes con el periódico, y yo me fui. ¿Sabes que yo toda la semana leo ese artículo los domingos, que es como un enfoque especial, digo yo, de algún tema que tú siempre haces? Y que yo digo que ese artículo que hace ahora, a pesar de que está aquí en la televisión, pues lo hace, que era debate, arma un debate siempre ese artículo. ¿Y tú sabes cuál es una de las últimas grandes satisfacciones? A mí me catalogaron de enemigo de la nacionalidad, de pro-haitiano, de traidor a la patria, porque yo defendí, no como algunos querían decir, que vinieran todos los haitianos para acá, ni mucho menos. Yo siempre he abogado por el control de la frontera. Yo siempre he discursiado contra el tráfico en la frontera de personas, como de otras cosas. No, yo defendía el derecho de los ciudadanos que nacieron en el país y que habían sido inscritos como dominicanos, algunos muchas décadas después, que una sentencia retroactivamente lo despojó de esa condición. Y eso sigo sosteniéndolo, como en los organismos internacionales, que eso no es posible. Un tribunal internacional lo condenó. Entonces, eso yo reivindico. Cuando la Junta Central Electoral publicó ese listado de 55,000 personas a los que se le devolvía la nacionalidad en virtud de una ley, la 169-14, que enmendó parcialmente la sentencia, yo sentí una gran satisfacción, porque yo contribuí a que a esas 55,000 personas se le devolviera un derecho tan inalienable como el de la identidad personal y la nacionalidad. Y si eran 55,000 y tenían un promedio de 2 hijos nada más, que iban a heredar esa misma condición, entonces estamos hablando de 160,000 personas que yo contribuía a que se les devolvieran sus derechos. Esa es una de las más grandes satisfacciones de mi vida. Porque yo digo, Juan Bolívar, que la satisfacción de una persona como tú no es tangible ni material, sino es la satisfacción como espiritual por causas. Digo yo, por causas, por cosas que aunque no hay beneficio personal, hay la satisfacción de ayudar a que sectores, fragmentos a veces débiles,
Bueno, mira, es que yo no necesito más de lo que he tenido. Primero yo comencé de director. Sí. Por lo tanto, desde mi primer empleo en el 68, yo tenía ingresos muy superiores al promedio de los periodistas. Sí. Y casi toda la vida tuve ingresos de director. Yo nada más fui reportero en última hora durante 3 años. Sí. Toda mi vida fui director. Radio, periódicos y televisión. Entonces yo he tenido ingresos que me han permitido vivir más o menos bien, que yo no necesito más de lo que he tenido. Y el día que te mueras... Porque yo no he sido un desarrapado. Y aunque sean 100 años, el día que muera no te va a llevar nada de eso. Ligero de equipaje. Hace unos años fui en el sur de Francia buscando la tumba de Antonio Machado, que murió cruzando la frontera después de la Guerra Civil. Y en un pueblito que se llama Collioure, al lado del mar. Y vos fui a la tumba de Machado, porque yo soy un machadista de toda la vida. No, yo también he sido. Y leí en su tumba el epitafio, que es un verso final de un poema de él, y que dice así: y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Digo, una de las cosas de las más grandes de Joan Manuel Serrat que Machado le puso música a ese Machado, para mí digo que Joan Manuel Serrat, que es un hombre grande, hay una gran cuota de esa letra, esos poemas de Machado. Ese fue uno de los que Machado le puso música. Bueno, Juan Bolívar, para mí es una gran satisfacción porque nos salimos... Y te digo una cosa, yo fui el que promoví primero aquí a Joan Manuel Serrat con su disco, el disco de los poemas de Machado. Bueno, que un hombre que... En el 68, cuando yo era director de Radio Cristal, nosotros trajimos el primer long play de Joan Manuel Serrat. Hombre que habla Cantares. Y nosotros empezamos a poner, y los periodistas éramos los que le pedíamos, ponnos ese, ponnos el otro. Un hombre que y ahí se empezó a popularizar. Que canta hablando. Bueno, son épocas que, esta época ya, lo que es Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, ya la juventud de hoy, eso, yo creo que ni saben mucho quiénes son. Pero los disfrutes que tiene uno de esa letra y esa forma de expresar la letra es una gran satisfacción. Eran poemas que le pusieron música. Sí. Bueno, acabado el tiempo, Juan Bolívar, para mí es una gran satisfacción. Y para mí también. Revivir esos tiempos que llenan a uno de vida y de compromiso. Porque cuando la democracia que hay hoy, habrá gente que piensa que llegó sola. Pero yo le decía a una persona, cuando uno busca gente como Francisco Antonio Santos, que está ahí ya caído, gente como Juan Bolívar Díaz, el mismo Men que acaba de morir, son gente que uno dice, bueno, tenemos la democracia de hoy, fruto de la lucha que se hizo en el ayer. Yo soy más joven que eso que tú mencionaste. Entonces, bueno, Juan Bolívar, mucho gusto y siempre con el aprecio y la admiración de siempre. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido aquí un desafío, ustedes han visto, una vida llena de entrega a la sociedad, una persona estudiosa. Ustedes ven que desde temprana edad, porque hoy los comunicadores, cualquiera llegamos y somos comunicador, pero la formación profesional de Juan Bolívar, que lo estudió yo en México, que estuvo estudiando con la Iglesia Católica, que ha dado clases de todo eso, que estuvo en el sindicato, que profesor en la UAS, 20 años, que estuvo director de medios radiales en el tiempo importante de la radio para orientar el país, importante fundador y director de medios de comunicación que ha estado en primera en su momento, y ahora ha tenido de los 87 para acá una gran participación en la televisión, no solamente en 1+1, sino jornada extra, pero no ha dejado de escribir. Toda la semana nos brinda un gran análisis que para mí es un norte para uno debatir temas, de manera que he sentido una gran satisfacción con haber conversado con Juan Bolívar Díaz, los pájaros tirando las escopetas, de manera que pienso que es un buen ejemplo para la juventud. Ojalá la juventud vea que es importante lograr objetivos en base a lo que usted cree, no en base a lo que usted quiere, a la parte material, sino a la satisfacción del alma, como lo ha hecho Juan Bolívar Díaz. Nos veremos entonces el próximo domingo.